Hola, ¿cómo estás? Qué gusto me da conectar el día de hoy contigo. Hoy vamos a hablar acerca del enojo. ¿Estás cansado de estar enojado y quieres liberarte de ese enojo? Ya sea un enojo con una persona, una situación, ¿estás realmente cansado de sentirte así? Bueno, entonces no te despegues del video porque te voy a dar 4 razones por las que realmente en el fondo nos enojamos. Cuando tú descubres cuál es la razón por la que realmente estás enojado, este enojo se disuelve. Cuando alguien o algo te enoja, realmente no tiene que ver nada con la otra persona. Y eso a veces es muy difícil de entender. ¿Cómo es posible que no tiene que ver con el otro si el otro me insultó, si el otro me ignoró, si me fueron infiel? Claro que tiene que ver con el otro, ¿no? Eso es lo que comúnmente pensamos. Pues no, tiene todo que ver contigo. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que estás viendo un espejo y tú quieres, te das cuenta que estás despeinado y quieres arreglarte el cabello. Pero en vez de arreglarte directamente tú, tratas de peinar al espejo. ¿Qué pasaría? Absolutamente nada, porque tú no puedes hacer nada con el de enfrente, pero sí puedes hacer algo contigo y tú puedes arreglarte. Eso es lo mismo que pasa cuando estás enojado. Cuando estamos enojados, generalmente nos ponemos en un rol de víctimas y pensamos que el de enfrente es el que está mal, que me está haciendo algo. Eso que está haciendo el del frente solamente está reflejando algo que tienes en tu interior y que tú tienes que resolver si realmente quieres liberarte de ese enojo. Entonces, ¿cómo puedo saber qué es lo que realmente me está afectando? ¿Qué es lo que realmente tengo que resolver en mí? Porque yo solo alcanzo a ver lo que el reflejo me muestra. Solo veo que el de enfrente es el culpable. Bueno, tengo un ejercicio para ti. Te voy a pedir, por favor, que hagas una lista de todas las cosas por lo cual estás enojado con una persona o con la situación. ¿Qué situación es la que me enoja? Pues que me corrieron del trabajo. Entonces vas a empezar a hacer la lista de las razones por qué el que te corrieron del trabajo te molesta. O si es una persona, ¿qué características tiene esa persona que te está molestando tanto? Y ya que tengas esa listita, te vas a ir característica por característica identificando cuál de esas tú tienes. Porque como un espejo, son un reflejo de ti. Y eso te puede estar molestando. Pero seguramente, y que ese es el paso 1, el que tú observes si realmente te está reflejando a ti. Pero lo más seguro es que digas, no, yo no tengo eso. Aquí en este ejercicio lo importante es que tú seas súper honesto contigo mismo. Si realmente tienes esas características, entonces esa persona te molesta porque esas características de ti no te gustan o no las has podido resolver. Entonces tienes que, en vez de verlo enfrente, resolverlo en ti. Empezar a cambiar esas cosas que no te gustan y que te está mostrando la situación o te está mostrando la persona. Si tú dices, no, yo no tengo eso, de verdad no lo tengo, va al punto 2, revisa tu pasado, regresa a tu historia y observa si en algún momento lo tuviste. Una paciente me hablaba y decía que le molestaba muchísimo su tío porque era una persona muy mediocre. Le molestaba y no lo soportaba porque lo veía y decía, qué mediocre. Y yo le dije, haz tu listita, dentro de esas cosas salió mediocre, y le dije, ¿realmente eres mediocre? Y me dice, para nada, yo estoy buscando cómo mejorar y hago todo lo posible para que me vaya bien y me esfuerzo. Yo no soy una persona mediocre, siempre quiero crecer. Entonces me fui al punto 2 y le dije, entonces vamos a revisar tu historia. ¿En algún momento fuiste mediocre? Y bueno, ahí ya salió lo que pasó. En la prepa perdió 1 año porque dice que era muy mediocre, que no quería hacer nada, que nada le importaba, que no se esforzaba en nada. Y entonces cuando hablaba de esta situación se sentía muy enojada y hablaba de ella y sí, fui muy mediocre y salía la molestia que realmente había en ella. Entonces no era el tío, era un reflejo de lo que había pasado en algún momento en ella, lo que ella había sido y que todavía no se perdonaba. Entonces, si no lo estás teniendo ahorita, revisa si en algún momento lo tuviste. Y si es esto, entonces perdónate, acéptate, entiende por qué en ese momento eras así, para que puedas soltar y cuando después, en este ejemplo de la paciente, ves a alguien que es mediocre, pues ya no te genere nada. Entonces, vuelve a tu lista, ya revisaste y no, yo no tengo esta situación, no es el punto 1, yo tampoco lo he tenido nunca en mi vida, entonces, ¿qué es? ¿Por qué esta situación me enoja? Bueno, entonces lo que vas a hacer es, ya que estamos en la historia, revisar qué es similar en tu historia a lo que está pasando. Vamos a poner el ejemplo del trabajo. Me corrieron del trabajo, entonces me siento que no me valoraron.
regresa a ver en qué época de tu vida no te sentiste valorado. Por ejemplo, no me valoraron en la relación pasada, no me valoró mi pareja, por eso nos separamos. Entonces, tendríamos que ir a esa situación, resolver lo no resuelto en pareja, para que entonces no me importe lo que sucedió en el trabajo. O no encuentro pronto, me voy, aunque sea mi infancia. ¿Quién no me valoró? A lo mejor mis papás estaban tan ocupados que yo sentí que no me valoraron. O me ignoraban en la escuela y no me sentía valorada, no me sentía querida. Entonces, donde tú veas que es similar la emoción, es algo que tienes que resolver en el pasado, porque si no, en este momento es el trabajo y después va a ser cuando tu amiga te deje plantada y no la veas y entonces sientas que no te valoró, etcétera, etcétera. Si no quieres que se siga repitiendo el enojo, resuelve en el punto 3 en el pasado. Bueno, entonces vuelvo a ver la listita, veo la característica y si no tengo ni la 1, ni la 2, ni la 3, entonces ¿qué puede ser? Ve si esa característica es algo que tú quisieras tener y que no tienes, o algo que te gustaría vivir y no te atreves a vivir. Porque a veces también vemos en el otro esas cosas que nos molesta con nosotros mismos no hacer. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez tú ves a alguien que es muy alegre y tú constantemente estás enojado, estás triste, deprimido, amargado. Es cuando ves a alguien feliz, ¡uy! ¿Por qué es tan feliz? O sea, me incomoda, me molesta, pero en el fondo es un deseo profundo de que yo quisiera eso. Entonces, cuando tú eres honesto contigo y te das cuenta que es realmente que yo quisiera ser como esa persona o tener esa característica, la veo y me molesta porque no la puedo tener. Entonces no te preocupes, ni te sigas enojando. Ve qué es lo que tienes que cambiar y empieza a cambiarlo. Te pido que seas súper honesto contigo mismo al revisar estos puntos. No va a ser para nadie, nadie lo va a saber más que tú y el único que se va a aliviar eres tú. Es importante que sepas que cuando estás enojado te estás haciendo mucho daño. Tu cuerpo está teniendo muchas consecuencias de mantener un enojo y mucho más si es en un periodo largo de tiempo. Mira, te voy a platicar algo que me han comentado los ángeles en las canalizaciones. Cuando uno no perdona, cuando uno no libera ese enojo y se queda uno con rencor, me comentaron que es como un veneno. Y dices, bueno, no pasa nada, es poquitito, es como un shot de veneno, poquito, no perdono, no pasa nada, le guardo rencor a esta persona, un poquito a la otra, y cuando ves ya es mucho. ¿Y qué pasa cuando tenemos mucho veneno o no perdonamos y tenemos mucho coraje? Bueno, ¿qué hace el veneno? Nos va matando. ¿Y qué es lo que mata a nivel emocional el tener rencor? Nuestras cosas positivas, la felicidad, la tranquilidad, el amor, las buenas relaciones, va acabando con todo lo bueno, con todo eso bueno que nos da sentido a la vida. Entonces no te permitas estar enojado. Por favor, revisa a detalle cada uno de estos puntos y si sientes que no es ninguno, bueno, escríbelo en los comentarios, dinos qué es lo que sientes, qué es lo que está pasando y entonces podemos hacer otro video para profundizar en el cómo perdonar si a estos puntos todavía sientes que no son suficientes. ¿Te parece? Me encantó platicar contigo y nos vemos pronto.